sea, que también somos un poco afortunados en el sentido de tener una nación con ciudadanos como los que tenemos. Sí, cierto. Una lástima que los ciudadanos en el plano político influyan nada. Porque si no, ¿cómo te explicas que, por ejemplo, la clase política que tenemos ahora en España es bochornosa? O sea, dan ganas de llorar. La mayoría, desgraciadamente, a día de hoy, la mayoría de los españoles aman al papá Estado. Libertad. Lo máximo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al tercer programa de Reflexiones para la Acción de Diario RC. Como ya sabéis, este programa se hace con la finalidad de, a través de una serie de diálogos, de entrevistas, invitar a los repúblicos a la acción política. Y también para aquellos que no nos conozcan y nos puedan descubrir a través de estos vídeos, pues si les parecen interesantes los postulados que mantenemos, pues invitarles a que se sumen a la acción. Hoy tenemos con nosotros a Jano García. Gracias por venir, Jano. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. No, gracias a vosotros por la invitación. Bueno, Jano García, anteriormente conocido como el libre pensador, una imagen de Voltaire, a algunos os sonará. Acabas de escribir hace poco un libro y bueno, y te hiciste conocido, ¿no?, a través de tus análisis políticos, de ser el azote de la izquierda progre, por decirlo de algún modo, ¿no? Y has tenido buena acogida y, bueno, te sigue bastante gente. Yo, aparte de eso, saber que eres valenciano y que tienes mi edad, poco más sé. Cuéntanos un poco, Jano, quién eres. Y ya insisto, gracias por venir. Bueno, pues yo me definiría como un fanático enfermo de la historia, la política y la economía. Es básicamente lo que hablo prácticamente a diario en mi página. Y sí, pues bueno, tengo cierto seguimiento, aunque bueno, tampoco es una cosa exagerada. Sí, bueno, pero no deja de tener un impacto interesante. He visto que últimamente sí que has compartido alguna cosa de don Antonio García Trevijano. Doy por hecho que lo conoces. Sí, no, lo conozco desde hace ya bastante tiempo. Si bien es cierto que no puedo decir que estoy de acuerdo al 100% ni nada de eso, sí que me parece que tiene reflexiones muy interesantes y obviamente está por encima de la media a nivel intelectual que cualquier reflexión que podamos ver en televisión o en programas de estos basura, que intentan dárselas de analistas serios políticos y en realidad son títeres al servicio de cuatro. Claro, de la oligarquía. Bueno, ahora entraremos, Jano, si te parece, vamos a ir fuerte. Dado que tú eres bastante ducho, ¿no?, en opinar sobre política y tienes tus propias convicciones, ya te digo, ¿qué te parece si analizamos un poco el paradigma actual que hay en España? ¿Cómo se articula? Estructuralmente, ya te digo, tampoco verter opiniones. Si tú ves que yo estoy dando opiniones, pues me cortas, pero vamos a intentar analizar lo que hay, lo que vemos, como dos personas y a ver si podemos llegar a un entendimiento. Cuéntame, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que el diagnóstico que cualquiera tiene ahora mismo es que vivimos una situación trágica. Pero yo, a diferencia de muchos, no soy pesimista. Es decir, ahora en España tenemos una crisis económica, una crisis social y ahora se une la crisis territorial. Somos tres pilares fundamentales de cualquier nación, los tres en crisis, ¿no? Pero si uno estudia la historia de España se da cuenta que para que España vuelva a resurgir o para que salga algo bueno de esta nación, siempre tiene que tocar fondo. Yo creo que estamos en ese proceso de tocar fondo, todavía no lo hemos hecho, estamos muy cerca, pero no soy pesimista porque yo creo que de ahí saldrá algo bueno, estoy convencido de que de ahí saldrá una nueva España que erradicará muchos de los problemas que llevamos padeciendo desde hace siglos. En ese sentido estoy de acuerdo, también creo que vamos directos a tocar fondo, ¿no?, y que a partir de ahí será cuando se podrá reconstruir. Claro, tú me has dicho tres cosas muy interesantes, ¿no? Una crisis política, una crisis, sí, económica, social y territorial, ¿no? Y territorial ahora. Sí. Y claro, si echamos la vista atrás, tampoco hace mucho, hace 39 años, vemos que todo tiene su germen en lo mismo. Cuando se hace el café para todos, se empieza a dar autonomía, se divide, se trocea España, ¿no?, para colocar a los políticos. La crisis económica viene además de mucho despilfarro, además de mucha corrupción, pero yo creo que eso es menor. Es peor el problema, digamos, estructural. Y la crisis social es talmente una crisis política. A ver, yo creo que va todo unido.
como tú dices, ¿no? O sea, todo no sale de la noche a la mañana. O sea, el problema que puede haber ahora en Cataluña no es un problema que de repente en los últimos 2 años o 4 años haya ocurrido, no. Esto lleva padeciendo desde el franquismo incluso. Sí. Cataluña siempre es una región que ha sido tratada como de primera y luego hay muchísimas regiones en España que han sido tratadas de segunda, ¿no? Y obviamente cuando tú llevas durante tantos años diciéndole que eres especial, pues al final se lo acaban creyendo y se creen con la potestad de decidir sobre todos los demás. Pero ya no solo en Cataluña, también lo vemos que a día en las comunidades autónomas el despilfarro económico que padecemos los españoles es brutal. Y si a todo eso le sumas una carga impositiva como la que padecemos en España, de las más elevadas de Europa, pues obviamente es algo insostenible, ¿no? Nadie puede querer vivir en un país así y a nadie le entran ganas de luchar por un país así. A mí me ha sorprendido mucho que con esta crisis catalana tanta gente ha dicho yo voy a defender mi país, ¿no? La verdad es que ha sido algo muy bonito y que yo no esperaba para nada. Las manifestaciones en Barcelona y todo eso, la verdad es que es increíble. O sea que también somos un poco afortunados en el sentido de tener una nación con ciudadanos como los que tenemos. Sí, cierto. Una lástima que los ciudadanos en el plano político influyan nada. Eso es lo siguiente. Ese quizás es uno de los problemas. Claro, yo creo que de ahí deriva absolutamente todo, ¿no? Cuando se hacen estos conciertos, estas autonomías, ¿no? El famoso consenso en el que nosotros realmente no pintamos nada, ni igual que nuestros padres no pintaron nada. Tú sabes que nosotros defendemos que la forma de gobierno de España es una partidocracia, porque no existe separación de Bueno, poderes. es que no es defender, es la realidad. O sea, tampoco se trata de un tema opinable, es lo que hay. No, nadie puede negarlo. Claro, claro. Perfecto, que de primeras ya estamos de acuerdo. Porque tú ves que, claro, y aquí quizás diferamos un poco, pero si hay partidocracia no puede haber democracia, Jano, porque o es una forma de gobierno o es la otra. Y para que la democracia exista, tienen que haber dos requisitos fundamentales, que son la separación de poderes y la representación política, la representación del elector. Y ninguna de las dos se da en España. Bueno, a ver, yo no sería tan drástico como decir que no vivimos en democracia, pero sí que es evidente que, a ver, hemos avanzado muchísimo en libertades civiles, también hemos avanzado mucho, por ejemplo, por libertad de expresión, derechos también hemos conseguido muchos de ellos ya heredados del franquismo, como la seguridad social, por ejemplo, o la indemnización por despido, que yo me la cargaba, pero entendiendo como un poco la gente lo que define como derechos, ¿no? Lo que sí que es cierto que en España la legislación actual impide que haya una separación de poderes que, como tú bien dices, es fundamental para cualquier país que quiera avanzar democráticamente y ser más libre. Y respecto a la representación parlamentaria, yo creo que es más cuando uno va a votar, lo que hace en realidad es acatar una lista que ya le viene dada, que no sabemos muy bien, y si cualquiera que está viendo esta entrevista le preguntamos cuál es el número 3 de su lista electoral, va a ser incapaz de decir el nombre, porque nadie lo sabe. Entonces, digamos que el control que tiene el ciudadano sobre los políticos que están ahí en la cochiquera nacional, que actualmente pues, se conoce como el Congreso de los Diputados, realmente no tiene mucho poder. Simplemente ellos refrendan una lista electoral que ya le viene impuesta por unos partidos políticos que en base a no se sabe muy bien qué, decide que estos son los que tienen que representarle. Entonces son dos carencias fundamentales, obviamente, que padecemos en España actualmente. Has dicho varias cosas muy interesantes. Una es que tú dices que sí que se podría, tal como tú lo ves, el hecho de que nosotros tengamos libertades individuales, ¿no? Tengamos más derechos otorgados, eso, según tu criterio, convierte a España en una democracia. El asunto es que también has dicho que muchas vienen del franquismo. Entonces, esa es la diferencia. Se tiende a confundir. Perdona, Jano, se tiende a confundir lo que son las libertades civiles o las libertades individuales, los derechos otorgados, con la democracia. La democracia solo son las reglas de juego, las reglas de gobierno, y como toda forma de gobierno, o existe o no existe. A mí eso de una democracia más avanzada o avanzar en la democracia o una democracia de más calidad, sí, a ver, ahí estamos hablando ya de democracia perfecta o de democracia material. Yo hablo de las reglas de juego y claro... Sí, hombre, las reglas de juego obviamente digamos que están trucadas, eso no lo puede negar nadie. Me refería a que yo no podía decir como que España no es una democracia, no me atrevo a tanto. Yo creo que sí que vivimos en una democracia, si entendemos democracia como todo este conjunto que estaba diciendo, pero obviamente si nos vamos al plano de la democracia que tú estás planteando, evidentemente España no puede ser considerada una democracia. Tampoco... Pero me cuesta mucho decir que España o que yo no vivo en un país democrático, porque en realidad yo creo que sí que vivo en un país democrático y que desde dentro, con la voluntad, digamos, de la gente, sí que se podrían cambiar muchas cosas, lo que pasa es que para eso hace falta voluntad.
Claro, Y ahora mismo pero si esa voluntad, y eso es el segundo requisito, no está representada en el Congreso de los Diputados, esos diputados que tú mismo has dicho, ¿cómo han llegado esos tíos ahí? ¿Por qué no sabemos sus nombres? ¿Cuáles son sus méritos? Aunque las listas fuesen abiertas, ¿quiénes son los partidos para decidir quién va a legislar en lugar de nosotros? Ese es un poco el punto que te muestra claramente la diferencia entre la libertad colectiva, la libertad política colectiva y las libertades individuales. La libertad política colectiva emana desde abajo hacia arriba y las libertades las individuales te las otorgan, te las conceden y te las puede dar tanto un presidente del gobierno en una oligarquía de partidos como en una dictadura. Es lo que tú has dicho de Franco. La característica bueno, clave... lo que he dicho de Franco no es que hubiesen libertades individuales. Digo que, digamos, estos derechos, que algunos llaman derechos, que vienen a ser, pues eso, el derecho a ICT por despido, la seguridad social, vienen heredadas del franquismo. Con Franco, obviamente, libertades civiles bien poco. Claro, no, por supuesto, porque era una dictadura, esto es una oligarquía, no es lo mismo, pero... Exacto. Pero sí que la nota clave es esa, o sea, o emanan de abajo hacia arriba, o es el pueblo el que ordena a sus representantes, o son los políticos los que, y ahí entramos ya en la representación y en lo que te he dicho de las listas. Yo no creo en las listas abiertas desbloqueadas, no es que no crea, es que sé que no sirven para garantizar la representación. ¿Por qué? Porque están los partidos ya dentro del poder, están los partidos dentro del poder, y en el peor de los casos todos ganan, simplemente se los reparten por cuotas. Ese es el sistema proporcional, ese es el sistema de listas. Tú solo puedes ratificar lo que ellos te dan y en base a lo que tú hayas votado, que no elegido, porque tú no eliges a ningún diputado, ellos se reparten el poder en cuotas. Por tanto, no hay representación. Sí, totalmente, pero yo creo que las listas abiertas que se pusieron tan de moda cuando era todavía, digamos, el bipartidismo, que venían estos Podemos, Ciudadanos, de sí, listas abiertas, primarias, todas estas cosas. Yo creo que sí que se daría un paso adelante. Si, por ejemplo, yo o tú mañana decimos, pues oye, por mi circunscripción es Valencia, yo me voy a presentar por Ciudadanos, por poner un ejemplo, o por el Partido Popular. Y que a mí me puedan votar y que yo pueda representar ese partido dependiendo de mis ideas, yo creo que sí que sería un paso importante, porque ahí ya empiezas a verte a los electores, no al partido, porque yo estoy ya entrando dentro, ¿vale? Entro en un partido, pero es que eso evidentemente ocurre en muchas cosas. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, el Partido Republicano, cualquiera que viese los debates que habían en las primarias del Partido Republicano, se atizaban entre ellos que daba gusto. Sí, y ahora, y no solo ahí, en Reino Unido tú ves los debates... O en el Reino Unido, por ejemplo, son increíbles. También ocurren. Entonces yo creo que sí que sería un paso importante y muy importante que alguien que sea ajeno al partido pueda representar a ese partido, porque a partir de ahí, digamos que tú ya no obedeces a esa pequeña cúpula que hay en los partidos políticos que te dice no te portas bien o no te meto en las listas. Entiendo lo que... Entiendo lo que dices, pero claro, fíjate en lo que has dicho. Dice, yo quiero entrar a representar ese partido, porque tú estás entrando en la lista de ese partido, y si te presentas... entonces no estás representando a los ciudadanos, representas al partido. No, pero es que a mí en esa lista me han puesto los ciudadanos, que es distinto. No, pero esa lista la ha hecho el propio partido. O sea, esa lista luego ellos promocionan a quien quieran. Mira, Jano, la diferencia clave, y tú lo has dicho con Estados Unidos. Un segundo. Estados Unidos se presentan por distrito y luego el partido se puede adherir. Pero se presentan individuales, con nombre y apellidos, Antonio Tudela, Jano García, y el partido dice, pues, oye, yo estoy más cercano a tu ideología, te apoya un partido, y no directamente vas al partido y el partido decide a quién promociona, porque así estás dándole el poder otra vez al partido, porque quien se salga un poquitín de su línea, pues le van a sepultar, porque así funciona, esa es la ley de hierro, vaya, de Michels. Sí, bueno, pero si, por ejemplo, imagínate, poniendo el ejemplo, yo mañana me presento por el Partido Popular, o por Ciudadanos, me da igual, cualquier partido, da igual que sea, y yo me presento y tengo la potestad de, a pesar de no cumplir o digamos no deberle nada a nadie, representar ese partido y que me voten, y que en Valencia, en la lista, el número 1 sea yo, a partir de ahí a mí el partido ya no me puede decir nada, porque yo ya he sido electo por los ciudadanos. Sí, pero yo voy a estar previo a las elecciones... me expulsa, yo ya estoy en el Congreso. Entonces pero previo a las elecciones, luego crea un partido independiente. Claro, pero previo a las elecciones tú tienes que pasar por el filtro del partido. De todos modos, yo cuando... No, pues unas listas abiertas en las que se pueda presentar cualquiera no tienes que pasar. Sí, no, pero la promoción, la publicidad... Bueno, tampoco vamos a andar en bucle, pero cuando tú me hablas de Estados Unidos, tú sabes que ese es el sistema de diputado de distrito. Y que luego cuando llega el momento, si tienen que deberse a su distrito, votan en contra de lo que propone el partido.
porque primero Sí, va bueno, al en el Reino distrito y Unido, luego va... bueno, en el Reino Pero Unido, por tampoco es un ejemplo, también sistema de ocurre. listas abiertas, Jano, también es un sistema de diputado de distrito. Por eso te digo, Bueno, que me sirven los dos. O sea, si, a mí yo, no, a mí no. y me ofreces el tuyo, yo lo firmo, A ¿eh? mí Yo no, no, me alegro, me alegro. Pues, no, yo ya te lo digo, firmo, no digo nada. yo es que no sé quiénes son los partidos para crear listas, pero bueno, ni para Eso adherirse. Pero estamos de bueno, acuerdo. pasemos, si te parece, a la separación de poderes, porque ahí, claro, ahí también hay una confusión tremenda. Yo veo que mucha gente cree que la separación de poderes es el título 6 de la Constitución, que yo sé que alguna vez te he leído y que tú la Constitución también la manejas, que es una barbaridad, que es el Consejo General del Poder Judicial y cómo a través del filtro del Parlamento no se articula eso, que al final son los que se encargan de promocionar, de... Pero eso no es la separación de poderes, eso es la No, independencia judicial, que es muy peligroso no también, sí. pero es el menor de los Aquí, poderes. la separación de poderes en España, digamos que no. Es, además, que como tú muy bien dices, estaba escrito en la Constitución. O sea, ahora mismo también estamos viendo cómo el Supremo le está entrando a las prisas para pedirle la causa a la juez Lamela, para ser ellos los que manejan un poco el cotarro. En cuanto se les sale un poco de las manos, tienen la potestad y además tienen, digamos, legalmente lo pueden hacer. Claro, Es decir, todo está blindado para que al final sean los políticos de turno los que decidan. claro. Entonces, ese es uno de los artículos, digamos, más siniestros que tiene nuestra Constitución. Título entero. No es un artículo, es todo el título. Sí, No, sí, sí, correcto, totalmente, perdón, he pero dicho. eso es lo que pasa cuando una constitución se hace por los partidos en secreto y los ciudadanos no pintan nada. Eso es lo que pasó en el 78, pero yo no quería detenerme en el título sexto. No, hombre, a los españoles se les pidió un referéndum en el que era o ratificar este proyecto que hemos hecho a escondidas 5 personas, porque sí, o seguimos con las 7 leyes fundamentales del reino y con la ley... ¿Sí? Es Sí. que, a ver, yo creo que, vamos a ver, la transición obviamente no fue perfecta y hubieron muchas... Ahora con el tiempo uno puede decir, pues sí, esto se hizo mal, esto se hizo bien, pero yo creo que en una situación tan difícil como la que vivía España, yo no me atrevo a criticar el sistema del 78 con la misma vehemencia que lo pueden hacer otros. Sí que obviamente ahora con el tiempo es muy fácil decir, sí, pues esto lo hicieron mal o esto tampoco se hizo bien, pero yo acepto que pasar de una dictadura como la que estábamos viviendo en España a una democracia sin derramamiento de sangre, pues si tú cuando ves la historia, cuando la estudias, te das cuenta que es un caso excepcional, que muy poquitas veces se ha dado en la historia. Seguramente ahora pues tenemos un proceso en el que habría que mejorar y avanzar más para erradicar del fondo ya del asunto todo esto que viene heredado del franquismo, ¿no? Claro, pero sí Como pues, que sí había una posibilidad real. Bueno, existía la Junta Democrática, la Plata Junta, o sea, está el documento firmado por el PC, por el PSOE, por sindicatos, para realmente haber una ruptura democrática. Que simplemente era hacer un proceso constituyente de verdad en el que se hicieran un referéndum para forma de Estado y otro referéndum para forma de gobierno. Es que el referéndum del 78 fue un plebiscito, fue un referéndum de ¿ratificáis lo que hemos hecho sin que sepáis que hay más opciones? ¿O queréis que sigamos como hasta ahora? Eso no es un referéndum. Bueno, la Falange estaba en contra. Sí, ¿no? Y el Partido Podría, Nacionalista Vasco, podría haber... Sí, bueno, eso que eso estaba explica en también contra de muchas todo. cosas, pero bueno, Sí. es cierto, es cierto. Pero, o sea, que realmente el pueblo español puede haber dicho no, esto yo no lo quiero. Y poder haber planteado otras opciones, pero bueno, eso ya son supuestos, no lo Claro, sabemos. claro, eso... Bueno, yo sé que ese documento existe y de hecho quien quiera lo puede encontrar con la firma y como el principal culpable, siempre lo decimos, Carrillo, el que traicionó todos los ideales que había defendido el Partido Comunista y pactó con Fraga, con Arias, con todo esto, pues fue algo que era lo contrario a lo que ellos habían firmado, porque lo que ellos habían firmado era una república constitucional o por lo menos la posibilidad de presentar ese proyecto. Pero bueno, sigamos... Es que, claro, también cuando hablamos de la democracia, en realidad en España la democracia la traen los franquistas. Cuando se hacen aquí las cortes franquistas, eso nadie lo puede negar. Pero es que tú A sigues partir diciendo que de hay ahí, democracia, Jano. Yo sigo manteniendo que lo que hay es partidocracia. sí, la democracia, como democracia, hablando en el sentido que estábamos diciendo antes, obviamente con muchísimas carencias, pero también me refería un poco a lo que tú decías de Carrillo, el Partido Comunista pinta bastante poco, de hecho pinta prácticamente nada. No, es verdad que había lo que se ha llamado franquismo sociológico, ¿no? Pero es cierto que el Partido Comunista no es lo que fue en los años posteriores. En aquel entonces el Partido Comunista sí tenía cierto respeto. Oye, habían perdido una guerra. Pero eran los que estaban en la oposición. Es que la gente se piensa que el PSOE estaba en la oposición y eso es mentira. El PSOE no hizo oposición.
Nunca, o sea, el PSOE del 78 para aquí no es nada, es lo más líquido que pueda existir de un partido político. De cualquier modo, Jano, yo te quería decir, con esto quería llegar al punto de la separación de poderes. El hecho de que no es tanto la independencia judicial, que entre los poderes, como al no tener poder político o tener un poder político casi nulo, o en teoría, lo único que hay que hacer es separarlo del ejecutivo y del legislativo. Lo realmente peligroso es tener ejecutivo y legislativo unidos en el mismo cuerpo. O sea, claro, y eso tampoco se puede cambiar por una ley orgánica. Eso también la Constitución se encarga. Es que la Constitución se encarga de que Ejecutivo y Legislativo, para empezar, igual que tú no eliges tu representante en el Congreso, tampoco eliges el presidente del gobierno. Porque eso luego lo tiene que investir el Parlamento. Los diputados, en realidad. Claro. De hecho, puede ser un independiente que no haya votado a nadie. Y se manejó esa posibilidad cuando íbamos a las terceras elecciones. Sí, cierto. Pues eso es lo que significa. O sea, donde hay investidura, no puede haber democracia, porque donde hay investidura hay un poder que está invistiendo al otro. Entonces eso genera la muerte de la libertad, genera el hecho de que hay una interrelación peligrosísima. Y eso es así, o sea, eso no... No, eso además lo hemos vivido recientemente con el Partido Socialista, con Sánchez. Era no es no, un gran estadista, este Sánchez. Y cuando se lo cargan, pues pasan de, bueno, pues me abstengo. O sea, es como un partido político defiende una postura y de la noche a la mañana cambia, simplemente porque el que manda ya no está. Pero eso lo han hecho todos los partidos. La libertad que tienen los diputados a la hora de definir, ¿no? O sea, es que al final... ¿Quién les ha puesto en la lista? Manda, pues son la cúpula que tienen los partidos políticos y si te portas bien, pues te dan una zanahoria y si te portas mal, pues te tiran. ¿Al grupo mixto así. O no entras en la siguiente lista? O no entras en la siguiente lista, que suele doler bastante más que te envíen al grupo mixto. En el grupo mixto encima creo que tienes un plus, me parece. Cobras más incluso estando en el grupo mixto. Ese es el tema. O sea, como cuando tú te preguntabas, ¿esa gente qué méritos ha hecho para ir en la lista? Pues ya lo sabes, decir que sí a todo al jefe, porque es su única función. Si en lugar de tener 350 diputados, estuviesen esos 4 o 5 jefes de partido y se repartiesen en base a una proporción, nos ahorraríamos unos cuantos sueldos. Sí, sería prácticamente sería lo mismo. Sí. No, sería idéntico, excepto que te ahorrarías un bochorno como lo que acabas de contar de Sánchez. Pero el caso es, si estamos de acuerdo en que hay una pequeña oligarquía que es la que gobierna, la que legisla, la que pone jueces, y teniendo en cuenta que las formas de gobierno tradicionales, o sea, según Aristóteles, pasan de la dictadura a la aristocracia y de la aristocracia a la democracia, una forma impura que es la oligarquía, que es en este caso lo llamado partidocracia, no puede ser dos cosas a la vez, Jano. Y eso es un poco lo que quiero decir. Si es partidocracia, no puede ser democracia. Porque está controlado por una minoría, por 5 hombres, que pactan entre ellos el famoso consenso y eso es la muerte. 5 hombres... Sí, en eso estamos totalmente de acuerdo, pero ya te digo, es que a mí me cuesta mucho decir que España no es una democracia, porque yo no considero, porque para empezar, ¿qué es una democracia? O sea, tendríamos que empezar a ver si hablamos de Clístenes, o hablamos de la democracia ateniense, o de qué estamos hablando. No la democracia, entonces, no la democracia directa. La estadounidense, para que nos entendamos, la formal, la política, la cautelar, la representativa. España, nada que ver con la de Estados Unidos, evidentemente, nada que ver. Pero ya te digo, a mí me cuesta mucho decir que no, porque me parece que no es justo con los países que realmente viven en una dictadura. O sea, yo no me atrevo a decir que vivo en una dictadura porque somos unos privilegiados. Ya has visto, Jano, que yo he diferenciado entre oligarquía y dictadura. Para mí no es lo mismo. Bueno, pero viene a ser lo mismo. Una dictadura viene a ser una oligarquía de 3, de 2 o de 1. En este caso, pues si tú dices que esto es una oligarquía de 5, por lo menos esos 5, aunque sea triste, pues por lo menos han ido los españoles a poner la listita. Oye, pues yo quiero que sea este. Quiero que sean estos 5 mandamases los que dominen todo. Que obviamente tiene una carencia brutal, pero por lo menos tienes esa posibilidad. Claro. Y luego tienes la posibilidad de echarlos del poder, que en una oligarquía no tienes esa posibilidad. Tienes la posibilidad de echarlos del poder. Sí. ¿Tú tienes la posibilidad de echar del poder a Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera ahora mismo? Sí. En las próximas elecciones yo puedo coger y si ningún español coge la papeleta de esos partidos que has nombrado, están fuera. Eso en una oligarquía no ocurre. Por eso nosotros abogamos por la abstención. Pero entonces... Pero con la abstención no los echas. ¿Y entonces cómo los echas? ¿Votando a otro partido y cambiando un oligarca por otro? Es que el problema es que para que haya una reforma en España solo tienes que tener el poder. Si no tienes el poder, no puedes reformar nada. Pero es que el poder no lo tienes tú o lo tengo yo. El poder lo tendrá el partido que esté gobernando.
Bueno, pues para eso a lo mejor habría que crear un partido político que dijese nuestros objetivos son y que los españoles dijeran, pues sí, yo quiero que esto ocurra y que te votasen. ¿Y cuántas veces has visto, Jano, en los últimos 40 años que prometen una cosa y luego hacen todo lo contrario? Quiero decir, ¿qué te hace Sí, pensar pero que yo no he tú... visto ningún partido que haya dicho yo me voy a cargar el título 6 de la Constitución. No lo he visto. No, Y claro que tampoco he no. visto, claro, pues por eso te digo que, o sea, también no hay, y a lo mejor es porque no hay suficiente gente, desgraciadamente, que le dé la importancia que tiene que esté eso escrito en la Ah, luego Constitución. ves el Realmente los CIS. partidos políticos te pueden prometer, pues sí, te bajo los impuestos, o te subo esto, o te voy a dar más subvenciones, o voy a cambiar cualquier tontería. Pero lo que es el fondo, la cuestión de lo que es el Estado, la estructura estatal, ninguno sale diciendo que la va a cambiar. Pero ¿y por qué, Ninguno. porque es que ese es el tema? ¿Por qué esperas a que lo haga un partido político? ¿Por qué alguien que ya tiene el poder va a querer renunciar a ese poder cuando nada le obliga a hacerlo? Más que su promesa, que la puede incumplir exactamente igual que Exacto. Rajoy te promete bajar impuestos y los sube. Lo mismo pueden hacer estos. Es una cuestión de fe Pero y ahí de... ya entra, sí, obviamente, es una cuestión de fe, pero es que es la única forma para poder cambiar el poder, la estructura, perdón, es estando en el poder. No, no hay otra, no hay otra. Y Obviamente para eso necesitas, como tú decíamos antes, un apoyo, que viene a ser un apoyo financiero y sobre todo mediático. Y en España ahora mismo, cuando uno habla de medios de comunicación, yo siempre digo que uno de los principales problemas que tiene España son los medios de comunicación. O sea, el totalmente de acuerdo. 85% de la cuota de pantalla está dominada por Mediaset y A3 Media. El 85% de cualquier cosa que tú veas representa o a Mediaset o a A3 Media. Entonces, claro, si tú no tienes el poder mediático, es imposible, pero imposible. Yo por eso, bueno, yo no veo nunca televisión, pero no voy a decir que no me entero de nada. Pues típico, te metes en Twitter, te metes en Facebook, entonces pues ves vídeos, ves como por ejemplo el otro día pasaron uno de Elisa Beni, y dices, ¿cómo es posible que por ejemplo gente como García Trevijano, que es un tipo brillante, que puedes estar más o menos de acuerdo con él, pero nadie puede negar su cultura y digamos nadie puede negar su papel incluso histórico que tuvo en su momento en España, Totalmente. como no tiene voz? Y tiene Elisa Beni voz, tiene Javier Sardá, o sea, ves a esa gentuza que dices, pero vamos a ver, vosotros, ¿qué pintáis aquí? Y al final lo que se resume es que gracias a eso luego salen partidos políticos como Podemos. O sea, Podemos no deja de ser la criatura creada por Soraya para debilitar a la izquierda, que lo mismo que hizo Mitterrand en Francia, es que es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, como todos sabemos, la masa, pues en fin, la televisión hace mucho. Y si tú no tienes el poder por los medios de comunicación es muy difícil. Yo no lo voy a negar. Quizás la abstención puedes utilizarla al decir, vale, no tengo medios financieros y tampoco tengo medios televisivos, pues voy a intentar que con la abstención se me haga oír. Pero es que yo creo que eso No, a los políticos les la da igual. finalidad no es hacerse oír, la de la abstención, la finalidad es quitarle la autoridad moral a los partidos políticos. Los partidos políticos, Jano, como tú bien has dicho, ellos ya están dentro del poder. O los sacas Pero tú por la crees que fuerza o los sacas pacíficamente. La única manera de sacarles pacíficamente es diciéndoles, no tenéis legitimidad, pero no simplemente negándoles el voto, sino luego organizándote y pidiendo unas cortes constituyentes. Es que, ¿qué crees que es un proceso? ¿Qué crees que es el poder constituyente? pero sí, Cuando en eso Pablo estoy de acuerdo, Iglesias, perdona, Jano, cuando Pablo Iglesias pero le preguntan dónde está la soberanía y el sinvergüenza dice que la soberanía está en los hospitales, en los colegios, a lo que la gente no entiende es que lo único para lo que sirve la soberanía y por lo que España es un país soberano es para crear un proceso constituyente. Y ese poder constituyente está en los ciudadanos. Entonces, los ciudadanos, igual que son los que legitiman un régimen, son los que pueden constituir uno nuevo. Por eso en el 78 no hubo proceso constituyente, porque había un poder constituido franquista y por eso Carrillo es un traidor, porque pactó para que un poder constituido... Es verdad, Jano, es cierto, es cierto. O sea, si lo, Carrillo, es que tendríamos que ponernos también en la coyuntura histórica de ese momento. O sea, es que yo me acuerdo, bueno, no me acuerdo porque no había nacido, pero cuando ves documentales de esa época, te das cuenta de que ahora, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia cuando salen estos indigentes intelectuales como el Rufián, Iglesias, Garzón y Monedero, hablando de la extrema derecha española. No existe extrema derecha en España. Por suerte, no hay ningún partido que tenga representación parlamentaria ni siquiera en ningún pueblo perdido de estos de Andalucía o de Extremadura o de para mí todos los Valencia. partidos son extrema derecha, Jano, porque todos son Pero conservadores. ¿cómo es? Los Todos son, partidos, ¿cuál? todos son conservadores. Dime uno solo que sea revolucionario, que sea Uno puede ser progresista. conservador. Dime un partido que sea progresista en España. Uno.
¿Pero qué es ser progresista? Querer ¿Ser cambiar, progresista es ser el clásico progre del país en el brazo? ¿O No, qué es? hombre, ¿Qué no, hablamos de no, hombre, progresista? no, no, hombre, no. O sea, ¿Qué yo es distingo progresista? derecha e izquierda, sin entrar en sistemas económicos, yo distingo derecha e izquierda entre conservadores o revolucionarios, lo que se ha llamado toda la vida. Para mí, como todos los partidos son conservadores, para mí todos los partidos son de derecha. Pero tú dices conservadores en el sentido de conservar un régimen, un El status quo, sistema. exacto, sí. Vale, bueno, pues entonces, pero es que eso no es ser conservador. Es que no En el estamos hablando sentido de economía, ideológico. Jano, estamos hablando de política. Bueno, pero es que un conservador puede ser un conservador socialmente hablando y, por ejemplo, el partido Tory del Reino Unido, partido conservador. Los Tories son económicamente liberales y son conservadores. O sea, no pretenden guillotinar a la reina en Buckingham. Totalmente, sí. Es que yo no estoy hablando de Entonces, economía, claro. bueno, pero me refiero a que es un partido conservador o no es un partido conservador. Que sí, que sí, que sí. Lo es, no tiene tampoco. Oye, pues ojalá estuviese aquí. Ojalá estuviese aquí. Yo sería el primero en votarlo, ¿sabes? ¿Cómo os gusta votar, Jano? Si estuviera aquí, yo tú no sería le... el primero. Un partido como el conservador, si se presentase, un partido como el conservador británico se presentase a España con las medidas que proponen, yo sería el primero en votarlo. Que luego lleguen y me tomen el pelo, puede ser. Pero es que la única forma, repito, para poder cambiar el poder es teniéndolo. Pero si no lo tienes, ¿cómo lo vas a cambiar? ¿Y cómo lo vas a tener? ¿Cómo lo vas a tener? Presentado en unas elecciones con un apoyo electoral que digas, pues mira, me han votado tantos y a partir de aquí pues intentas cambiar las cosas. Es que no hay otra. Y si no, ¿cómo lo haces? Pero es que Por si no tienes la fuerza armada. No, te lo he ni dicho. Tienes la fuerza Sí, pero ¿cómo haces ese proceso? O sea, lo que vamos. Deslegitimando primero y luego sabiendo lo que pides, ni más ni menos. De todos modos, vamos a avanzar un poco, Jano. Cuando en el 78 me dices, era muy difícil la situación y demás, yo insisto, ese documento está firmado por todos los partidos de la oposición. O sea, y cuando metieron a García Trevijano en la cárcel, enseguida todos acordaron pasar por la ventanilla de Arias. No era la única opción. Por eso ni siquiera se puede llamar Constitución. Aparte, yo sé que tú has leído... si no lo has leído, deberías echarle un vistazo. El Acta General de los Derechos del Hombre y Ciudadano de la Revolución Francesa, que dice en el artículo 16 que si toda sociedad donde no esté garantizada la separación de poderes carece de Constitución. Y España no es que carezca y se pueda conseguir mediante reforma, es que la Constitución se encarga de blindarlo y que no haya ninguna manera de que exista la separación de poderes. Entonces, sí, en eso estamos de acuerdo. Yo no estoy negando que eso no esté en la Constitución, pero yo lo que estoy diciendo es que para cambiarla o tienes el poder y pues tener dos formas. O tienes un poder, digamos, la fuerza militar, y como no la tienes, pues tendrás que hacerlo mediante unas elecciones y teniendo tú el poder dentro de ese Parlamento que te permite modificar ese texto. Es que si no, no hay otra. Porque si tú te abstienes, ¿quién te dice a ti que imagínate que en España mañana el 45% de la población se abstiene? Esos políticos que están ahí van a decir, oye, que se han abstenido tantos, pues oye, nos vamos y vamos a liquidar esto. No se van a ir. Te lo he dicho, no se van. Pero tú coges... Y entonces sabes a lo que vas a pedir y sabes que ya no tienen esa legitimidad para decir, no, les ignoramos, no, oiga, si a usted, no un 45, pero imagínate que es un 60% de gente la que no les ha votado. Y esa gente sale a los ayuntamientos, se reúne y sale reclamando un proceso constituyente. Bueno, pues entonces ahí ya estás tú hablando de que, digamos, tienes la hegemonía cultural. Como una especie de organización que se encarga de que esa gente salga a la calle y ya, digamos, estamos hablando de una revolución que puede ser pacífica o no, pero estamos hablando ya que tú tienes una organización. Exacto, eso es lo que somos nosotros, una organización. Pero eso es la hegemonía, Jano, eso es a lo que me refiero, ese es la abstención en sí misma no es el fin, es el medio para llegar al fin. Y para eso, primero la gente tiene que entender que con abstenerse solo no vale. Pero sí que hay que hacer que cuanta más gente se abstenga, y además ya no simplemente por el hecho, tú puedes compartir o no nuestras ideas, pero moralmente tú no puedes votar lo que hay ahora mismo, porque si lo votas, estás dándoles un cheque en blanco para que hagan lo que les dé la gana durante 4 años. Lo has estado viendo todos estos años. Yo te considero una persona inteligente, Jano. Yo sé que tú no habrás repetido muchas veces voto. Porque no te gusta que te tomen el pelo, me imagino. No, la verdad que lo dices, no. A ver, tampoco soy... Yo, por ejemplo, no soy un gran partidario del sufragio universal. Si empezamos por ahí. Pero yo sí que voto... Las últimas elecciones no. En diciembre sí que voté y en 2011 voté. Y no suelo votar en las municipales. La verdad es que eso me da bastante igual. No suelo votar. Pero a nivel general sí. A nivel general sí que suelo votar. Las últimas elecciones que lo hice, en diciembre sí que lo hice.
Y en 2011 también voté a Rajoy. Y claro, luego obviamente dejé de votarlo. Y dije, este hombre, o sea, tampoco había muchas opciones en aquel entonces. Pero yo sí que, por ejemplo, cuando fui a votar, yo debo ser de los pocos que yo me leo los programas electorales. Y yo, el del Partido Popular del año 2011, estoy hablando, sí que venía con muchas reformas para España. Venía. Lo que pasa es que luego ha traicionado todas. Pero sí que venía con dotar de mayor independencia judicial, venía, por ejemplo, el tema de las autonomías, de recortar gasto, fusionar municipios, por ejemplo, decían, ¿sabes cuántos municipios han fusionado en 5 años? Sorpréndeme. Uno, y por voluntad propia. Creo que en Galicia, me parece que han 2 municipios. O sea, que claro, que una vez me timan, porque te estafan, pues retiras ese apoyo. Pero yo sí que creo que sería importante, por ejemplo, un movimiento como el vuestro, y yo sé que yo estoy de acuerdo en muchas cosas que decís vosotros, pero yo creo que tendría un partido político, pero no, vamos a ver, no os lo toméis a mal como un partido político clásico, no, sino como una especie simplemente para que pueda estar representada ese porcentaje que quiere llevar a cabo ese proceso constituyente del que estáis hablando. Pero es que, porque si no es que es muy difícil. Jano, tú estás hablando de partidos y de personas. Si yo te digo que cuando votas no tienes ningún representante, no porque nosotros entremos y seamos más guapos, más listos, más altos y más inteligentes, ya vais a estar representados por nosotros. Nosotros podemos llegar al poder y decir, bueno, hasta aquí, ya está, ya estoy en el poder, ¿por qué voy a cumplir? Nadie cumple. Tú acabas de decir, Rajoy tenía mayoría absoluta en 2011 y de todo lo que prometió no hizo nada. ¿Por qué? Vamos a ver, la finalidad, si yo sé que tú te has leído los estatutos del MCRC. Tú sabes que nuestra finalidad, nuestro objetivo es llegar a disolvernos. Jamás constituirnos en un partido político. Nuestro objetivo es cuando haya un periodo... Por eso he dicho que no se enfadase nadie, porque sé que eso es como un insulto para vosotros. Lo sé. No, es que lo es. Pero te lo he notado con Sorna. Que nosotros lo que queremos es llegar a un periodo constituyente, de libertad constituyente, donde todo el mundo, no todo el mundo, pero hayan varias preferencias y se puedan presentar, oye, modelo de Estado y modelo de gobierno. Y nosotros presentaremos el nuestro, porque gracias a Dios tenemos las obras que ha escrito don Antonio García Trevijano, que son una maravilla, son inigualables a nivel jurídico. Pero nosotros no podemos meternos con la obra de don Antonio a formar parte del juego político, porque estaríamos traicionando la obra de don Antonio. Nosotros, en el momento en el que haya un proceso constituyente, nos disolvemos porque se habrá acabado nuestra labor. Claro, pero lo que yo voy es, ¿cómo vas a conseguir que eso ocurra? Hegemonía porque cultural. Tú puedes tener, yo no sé cuántos seguidores tiene o cuántos afiliados tiene el MCRC. Pero si yo, por ejemplo, y volvemos al tema de los medios, que es muy importante, si tú no tienes esa capacidad de que tu mensaje llegue, por muy buena que sea tu idea, y es muy triste, pero es así, o sea, es que es algo que está históricamente comprobado. Sí, claro. Si tu mensaje no llega, da igual, sea bueno o sea malo. Porque si no, ¿cómo te explicas que, por ejemplo, la clase política que tenemos en España es bochornosa? O sea, dan ganas de llorar. Tú ves a los tipos que están en el Congreso y dices, ¿pero esto qué es? O sea, yo estoy trabajando para pagarle a Cañamero, a Rufián y a toda esa gentuza sueldos de 4.000 euros. ¿En serio? ¿Pero y por qué están ahí? Porque tienen todas las televisiones están a su servicio. Entonces, es importante cómo llega el mensaje. Pues si no tienes ese poder mediático o no estás, digamos, porque si, por ejemplo, tú mañana, el MCRC, creéis un partido entendiendo como algo para presentarte. Si tú ya tienes 2 diputados en el Parlamento, tú ya vas a tener ya tu cuota mediática, aunque sea mínima y reducida, pero ya la vas a empezar a tener. Pero estaríamos traicionando los principios. Yo digo como un paso para llegar hacia ahí. No quiero decir que un partido político para llegar al Congreso. Tú lo que me dices es para poder salir en los medios. Y estoy totalmente de acuerdo en lo que has dicho al principio. Son como los mecanismos. Que es una vergüenza que alguien del nivel cultural, histórico, de pensamiento propio, de pensamiento original, como es Antonio García Trevijano, no esté en los medios. Porque, entre otras cosas, se quedaría solísimo. Porque tú ves... Pero ese no es el tema. El tema es, bueno, ellos tienen sus medios, la oligarquía tiene sus medios para mantenerse en el poder y todo atado y bien atado. Pero, Jano, tú que eres votante y dices que es por una cuestión de fe, pero que sigues votando, que no crees en la abstención, pero reconoces al menos que es una cuestión de fe, que no tienes ningún método... Sí. Vale, pues Jano, solo el hecho de que tú vengas a este programa y hables con nosotros, pues a lo mejor a ti no, ¿sabes? Pero hay otras personas que acaben de descubrir, gracias a esta entrevista, quién es Antonio García Trevijano, y esas personas se lo pueden decir a sus... Así es como se conquista la hegemonía, no desde el Estado, eso es propaganda, eso es Goebbels. Desde el Estado, entrar a formar parte del juego, no es... No tienes por qué formar parte del juego, o sea, tú, por ejemplo, puedes llegar y no formar parte del juego.
O sea, ahora mismo todos los que están ahí obviamente forman parte del juego. Pero a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice, no, el PP y Podemos son las ideologías pues, encontradas. Pues, ¿qué? Cuando se necesitan, uno se retroalimenta el otro. O sea, el PP sin Podemos no es nada. ¿Cuánta gente, cuántos millones de personas fueron a votar al Partido Popular en las pasadas elecciones por el miedo? Simplemente a que pudiese ganar Podemos. Y Felipe igual, ¿eh? El rey igual, ¿eh, Jano? El rey igual. Si tú ves los ratios de popularidad y de admisión de la monarquía, da escalofrío. Sí, sí. ¿De cómo ha aumentado, dices? Sí, claro, por supuesto. Pero luego ves el programa de Podemos y ves que no tienen el programa que vayan a hacer un referéndum sobre República, lo cual también es sonrojante. Pero si es que Podemos es una franquicia instalada en España, ya está, una franquicia chavista que ha sido, yo no digo que haya sido financiada con dinero, porque antes de que existiese Podemos, pero que es evidente los vínculos que hay, y el que no lo quiera ver es que es idiota, y perdona la expresión, pero es que es así. Es una franquicia chavista, está aquí en España con la misión de no sabemos muy bien qué. Claro, y los vínculos del PP con el franquismo, aunque para mí igual de neofranquista es PP que PSOE, sí, que Podemos, porque todos viven del régimen que les ha dejado Franco, porque realmente la estructura interna es que en lugar de mandar un partido... Más que Franco, yo diría las cortes franquistas. Pero es que es así, eso sí, la democracia... pero es que no hay ninguna diferencia. Cuando el Ejecutivo, Jano, cuando el Ejecutivo y el Legislativo no están separados, da igual decir Franco que las cortes franquistas, igual que da igual decir el PP en el Ejecutivo que el PP en el... Porque tienen su banco, tienen la bancada azul. O sea, eso es lo que significa que no haya separación. Estados Unidos, sí, eso nadie lo niega, pero aún así yo sigo pensando que, por ejemplo, los avances que ha habido en España desde el 78 hasta ahora son muchos. Insisto, concebidos de arriba a abajo, Jano. No ganados por nosotros, no exigidos por nosotros. Si es que en eso estamos de acuerdo, si siempre va a ser la sociedad la que cambia a los políticos, nunca van a ser los políticos los que cambian a la sociedad, porque eso nunca va a pasar. O sea, eso jamás ha pasado, de hecho. Mira, ahora que has dicho, Jano, y que estamos hablando de estos monstruosos superestados, ¿no? Donde a mí me ha venido a la cabeza, cuando estábamos hablando de todo dentro del Estado, pues yo he pensado, los sindicatos dentro del Estado. Es una barbaridad. Los partidos políticos dentro del Estado, es una barbaridad. Me ha venido a la cabeza Mussolini, ¿verdad? El fasto italiano, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, ¿no? Y me gustaría hilarlo un poco, ya sé que tú esto lo has estudiado muy bien, muy a fondo, y si no ves paralelismos, porque al final el sistema proporcional de listas lo trae la República de Weimar, que es la misma con la que Hitler... Es que sé que todo esto es de lo que trata tu libro, entonces cuéntanos un poco. Cuéntanos. Bueno, sí, a ver, Hitler, por ejemplo, fue electo democráticamente como podría haber sido aquí. Es que es el mismo sistema que hay aquí tres veces, ¿eh? Sorpresa, sorpresa. No una, sino tres. Luego ya una vez en el poder sí que liquidó completamente todo, creó él su parlamento, prohibió todos los partidos y ganó otras dos. Pero democráticamente, como puede ser aquí en España, ganó tres veces. Democráticamente. Y con respecto... Sí, democráticamente. Además es que los resultados están ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que en España, y yo sí que veo muchos paralelismos, tampoco vamos a exagerar, pero sí que hay muchísimos paralelismos con ese Estado que, digamos, domina todas las áreas en las que se pueda desenvolver el ciudadano. El ámbito económico, el ámbito social y las libertades que tiene a la hora de decidir. O sea, el respeto por la libertad individual en este país, digamos, que no es una defensa de que tú puedas emprender en pro de la libertad y que te den las opciones. No, si tú, por ejemplo, aquí quieres mañana tener una empresa, para empezar pasa por caja. Y luego, a partir de ahí, si ganas dinero, vuelve a pasar por caja. Si quieres contratar, muy bien, le vas a pagar a él, pero también vas a pagar al Estado. O sea, esos paralelismos de que el Estado esté siempre encima de cualquier actividad que uno haga, es muy similar a lo que ocurrió con la Italia fascista de Mussolini. De hecho, Franco copió... Yo a Franco no lo puedo considerar fascista porque Franco no era fascista, era franquista. Porque Franco, digamos que idea su propio sistema. Pero sí que copia muchísimas cosas del fascismo de Mussolini y que en España ahora también, después del franquismo, seguimos teniéndolas. Claro. Y es ese Estado que te dice yo te educo, que te dice yo te voy a dar subvenciones y que te dice yo te voy a regir tu día a día. Pero eso también, por ejemplo, es lo que hablaba yo de la voluntad de la gente a la hora de cambiarlo. Porque en España no hay voluntad. Si es que en realidad la mayoría, desgraciadamente, a día de hoy, la mayoría de los españoles aman al papá Estado. Quieren que papá Estado les subvencione, quieren que papá Estado cuando le despiden le dé una indemnización por despido, aunque luego vayan a estar, si te han despedido con 40 años y no vas a volver a encontrar trabajo nunca, por la edad que tienes y por la cantidad de impuestos que tiene que pagar un empresario para contratarte, a ellos les da igual. Si tú, por ejemplo, mañana en España planteas que España tiene la indemnización por despido más alta de toda Europa, ¿tú planteas cargártela como países como Dinamarca
o como Suecia, que no la tienen, ¿tú te crees cuánto podrían apoyar eso? ¿Un 2% de los españoles? Totalmente. ¿Un 3%? Totalmente. O sea, el problema es que en España yo estoy convencido que somos muy nuevos en esto de decidir por nosotros mismos. Porque si tú lo piensas, siempre hemos estado bajo las órdenes o de un monarca, luego de un general militar, luego otro monarca y luego un general militar. Y ahora bajo las órdenes de lo que tú muy bien dices, que es la partitocracia. Pero España nunca ha sido libre, si lo piensas, realmente libre, como puede ser otros países, no lo ha sido nunca. Jamás. Por eso yo digo, en España jamás ha habido democracia. Y cuando la gente ve que nosotros es movimiento ciudadano hacia la República Constitucional y se piensa que tenemos mitificada la Segunda República, se equivoca. Para nosotros eso fue un caos caciquista, ni se nos ocurriría. O sea, nuestros postulados son más sólidos. Pero voy a detenerme un segundo, Jano, en una cosa que has dicho. Que el poder solo se cambia por la voluntad, que al final la única manera es la voluntad. Pero ¿cuál es tu voluntad, Jano? ¿Tu única voluntad es meter un papel en una urna o no meterlo? Meter en un papel o no meterlo. Y ya está. Ahora mismo, o sea, mi voluntad no es esa, digamos que es a lo máximo que puedo aspirar. Vale. Tal y como están las reglas del juego ahora mismo. Vale, y si solamente tienes esas dos opciones, si solo tienes dos opciones por las que rige tu voluntad, que es abstenerte y mantener tu conciencia tranquila, o hacer un acto de fe, votar a alguien porque tú te identificas con ese partido, no porque tengas ninguna garantía, no es una democracia cautelar, ellos van a hacer lo que quieran y tú como mucho a los 4 años votarás al otro, pero el régimen seguirá intacto. Entonces, la voluntad, coincido que es la única manera de cambiar un país. Pero si tu voluntad está atada de pies y manos y al final tu única voluntad es una vez cada 4 años o refrendar y ratificar unas listas que otros han hecho por ti, o no hacerlo y mantener tu conciencia tranquila y cuando llegue el momento de actuar, explicarle a la gente por qué votar, por qué no votar. Oye, y que cada uno decida y cuando llegue el momento, pues si conquistamos esa hegemonía, pues nos veremos en un proceso constituyente y podremos limpiar toda esta cochiquera y tú no tendrás que pagarle sueldos a Rufián, ni yo. Es que lo que es una locura Ojalá. Es que si tú eres de derechas, tú le tengas que pagar el sueldo a Podemos o al Partido Comunista. O si alguien es de izquierdas, le tenga que pagar el sueldo a Vox. Eso es una locura. Igual que tener... Por eso, cuando tú me hablas de la estatalización, hablas más desde un punto de vista tributario, que sí, que eso también... Unos tendrán... social y político. Político, de libertad política, Jano, de que tú no tienes ni representantes sindicales fuera del Estado, ni tienes partidos políticos ni representantes fuera del Estado. Entonces, todo lo controla el Estado. La nación está hundida bajo el Leviatán. Totalmente. Sí, eso estamos de acuerdo. Completamente de acuerdo. Es que con tus posiciones, que además es que es la realidad, o sea, tampoco es un tema opinable. Pues nada, Jano, si quieres contarnos un poco más, nos queda un poco de tiempo. Yo te quiero hacer una ronda relámpago antes de que terminemos, pero si quieres algo más y enseguida voy a machete y tú me dices. No, que simplemente era añadir que yo estoy de acuerdo con eso, pero que sigo insistiendo que creo que la abstención no es la forma para cambiarlo, simplemente eso. No, es que eres un hombre de buena fe, pero eres un hombre de fe. Menos mal que somos jóvenes. Si me haces esta entrevista dentro de 15 años, te digo, oye, pues al final sí que tenías razón. Nos encontraremos, Jano. Somos jóvenes. Puede ser que pase. Nos encontraremos y probablemente pase. Gracias por tu honestidad, Jano, intelectual. Te voy a hacer, ya te digo, una pequeña ronda en la que te voy a hacer 4 o 5 preguntas muy rápidas y tú, lo primero que se te pase por la cabeza, puedes tomarte tu tiempo, pero tu primera asociación y me la contestas, ¿te parece? Pero, o sea, tú ahora me dices, ¿puedo hacer como Dalí, que digo zapato o no? Tengo que hacer un poco más serio. Hombre, lo que a ti con lo que tú lo asocies, ¿vale? Vale. Vale, Estado. Totalitarismo. Nación. El pueblo español. O el de cualquier otro país, vamos. Partidos políticos. Una lacra necesaria. Podemos. Basura moral e intelectual. Juan Carlos I. Luces y sombras. Constitución de 1978. El principio de algo que tiene todavía que ocurrir. Libertad. Lo máximo. Enorme. Me ha encantado, Jano. Muchas gracias. Con esto ya hemos terminado.
Espero que todo el Muchas mundo haya gracias. disfrutado. Ha sido un placer, Jano. Esta es tu casa cuando quieras, ya lo sabes. Y espero que nos Sí. encontremos en el camino. Ojalá, ojalá, y oye, mucha suerte con vuestro movimiento. Ya te digo, me siento identificado con muchas cosas de las que decís y, oye, yo me alegro cuando sé que os va bien, yo me alegro, porque son gente honesta y que además sé que no recibís dinero de nadie, es todo con voluntad, que es como se tienen que hacer las cosas y con trabajo honesto, que es muy difícil hoy en día, ¿eh? Gracias a ti, Jano. Gracias a ti, porque también es verdad que no es fácil para alguien monárquico, o sea, constitucionalista, que yo te he leído muchas veces. Entonces, sé un poco, demuestra mucha honestidad intelectual por tu parte y muchas gracias. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos. Nos podéis ver en diariorc.com y en Libertad Constituyente TV en YouTube. Suscribiros y si os ha gustado, darle like. Hasta luego, Jano.